Bienvenidos, estamos próximos a comenzar. Siga conectado con nosotros, en breve iniciaremos.
Bienvenidos a la conferencia virtual Propósito 2020, poniendo los ojos en la eternidad. Hoy, la mujer verdadera ante el sufrimiento, con Fanny de Gómez. Presenta Yamel de Jaramillo. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Seguimos en lo que es nuestra conferencia Propósito y estamos muy contentos. Dios ha sido extremadamente bueno con nosotros y todo lo que hemos estado viendo y escuchando también ha sido de bendición. Y bueno, en esta tarde, continuando con el programa, vamos a estar hablando de un tema ahora muy interesante y digo interesante porque es el tema del sufrimiento, y el sufrimiento es sin lugar a dudas algo que ha estado ligado a nosotros, a los humanos, desde siempre, y es por lo que entendemos que hay muchas razones por la cual uno puede y podemos mencionar sufrimiento, pruebas, problemas, en fin, todo lo que pueda ir en esa línea. Y bueno, en este día, para poder estar hablándonos sobre lo que es este tema, nos acompaña una amada hermana a quien conozco, y ella sabe que me encanta compartir con ella. Siempre digo que cada vez que me toca estar con ella aprendo muchísimo, y así que quiero que le demos la bienvenida a nuestra hermana Fanny de Gómez. Fanny, hola, ¿cómo estás? Hola Yamel, buenas tardes, qué gusto estar contigo nuevamente. Igualmente, igualmente. Y bueno, Fanny, yo voy a hablar un poquito de ti para aquellos que nos están viendo que tal vez no te conozcan, pero para que conozcan un poco. Fanny es maestra de profesión, sirve en el Ministerio de Damas de su iglesia. La pasión de Fanny es enseñar a las mujeres sobre feminidad bíblica. Fanny está casada con Eric Gómez, quien es el pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Santiago, en República Dominicana, y tienen 3 hijos adultos: Eric Daniel, Estela y Mariela. Dime si se me quedó algo, Fanny, de mencionar. Completo todo. Claro, y bueno, Fanny, me encanta sobre todo de que tú nos vengas a hablar, y el tema de tu charla en este momento es la mujer verdadera ante el sufrimiento. Y yo sé que Dios va a tener mucho que decirnos en este momento, y poder aprender también de ti. Así que, Fanny, gracias, y aquí te dejo el espacio para que puedas compartir con nosotros lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y yo sé que también que ha sido lo que Dios te ha enseñado a través de los años con respecto a este tema. Así que, sin más preámbulos, aquí los dejo a todos con Fanny, que nos va a estar compartiendo sobre el tema del sufrimiento. Gracias, Yamel. Un privilegio para mí estar con ustedes en esta tarde. Siempre es un privilegio poder hablar de Dios y de sus maravillas y de lo que Él hace en nosotras y en nuestras vidas, aún en medio del sufrimiento. Yo quiero que primero oremos al Señor pidiendo su ayuda y su asistencia en esta tarde. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cuánto te necesitamos? ¿Cuánto necesitamos, Señor, de tu presencia, de tu ayuda y de tu sostén para cada cosa que emprendamos en esta vida? Sé con nosotras en esta tarde, Señor. Usa este instrumento débil, una vasija quebrada, y que tu Santo Espíritu aplique tu palabra a todas aquellas viajeras cansadas que vienen en el camino y que necesitan ser animadas y estimuladas por tu palabra. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Job 5:7. Un siervo de Dios definió el sufrimiento como obtener lo que no deseas cuando deseas lo que no obtienes. En esta vida todos tenemos aflicción. La vida está llena de pérdidas y de dolor, y la mujer verdadera no escapa del sufrimiento. Nuestro Señor Jesucristo nos aseguró que en el mundo tendríamos aflicción. Él nos dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. La Biblia está llena de ejemplos de aflicción. De 1189 capítulos que tiene la Biblia, 1185 hablan o nos presentan sufrimiento, muerte o sus consecuencias.
Solo Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22 son la excepción. Nuestro Señor Jesucristo comprende el dolor y el sufrimiento, no solo porque Él es Dios, sino porque Él mismo lo experimentó. Leemos en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cristo experimentó incomprensión de sus padres, traición de Judas, el abandono de sus discípulos, rechazo de su pueblo y aún de su familia, dolor por la pérdida de un ser querido cuando murió Lázaro, altos niveles de estrés en Getsemaní, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. El Señor nunca minimizó el sufrimiento, tampoco lo evadió, sino que Él lo enfrentó. El cristianismo tampoco minimiza el sufrimiento, sino que más bien te capacita para enfrentarlo con esperanza y para crecer en medio de él. Cuando Cristo hizo la solemne declaración de que en el mundo tendríamos aflicción, lo hizo antecedido y precedido de una promesa de esperanza. Leemos en Juan 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En mí tengáis paz, confiad, yo he vencido al mundo. Pero, ¿cuáles eran estas cosas de las que el Señor les había hablado? Porque dice, estas cosas os he hablado. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho, de que ya os lo había dicho antes. Tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. El Señor les está hablando a sus discípulos de una manera muy clara, como vemos en este pasaje que acabamos de leer. El Señor les está diciendo a sus discípulos, miren, ustedes van a ser aborrecidos, ustedes van a ser perseguidos, los van a expulsar de las sinagogas, algunos de ustedes los van a matar, y como si eso fuera poco, por último añade, y conviene que yo me vaya. Imagine por un momento a los discípulos. Ellos estarían pensando, Señor, lo hemos dejado todo para servirte. Te hemos servido fielmente y ahora tú nos hablas de sufrimiento, persecución, muerte y para colmo nos dices que te vas. Leamos los versículos del 17 al 20. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y yo me pregunto, ¿no es exactamente algo parecido a esto lo que experimentamos nosotras cuando estamos en medio del sufrimiento? Al igual que los discípulos, nos confundimos. A veces no entendemos nada de lo que nos está aconteciendo y le preguntamos al Señor, Señor, ¿dónde estás? Te hemos servido fielmente. Y el Señor nos dice, igual que a sus discípulos,
estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos está diciendo, aún en medio del sufrimiento, tengan paz. Y la razón por la que podemos tener paz es porque Él dice, porque yo he vencido al mundo. Hermanas, nuestro peregrinaje en esta tierra, en este mundo, es uno de dolor y de muchos sufrimientos. Cuando nos centramos en nuestro sufrimiento, al igual que los discípulos, caemos en una crisis de fe. Pero cuando miramos a Cristo, entonces podemos encontrar paz aún en medio del sufrimiento. El sufrimiento, el dolor, la angustia son consecuencias directas del pecado. Cuando Dios nos creó, todo era hermoso y perfecto. Adán y Eva vivían en plena comunión con su Creador. Pero un día ellos decidieron desobedecer a Dios. Y la maldición del pecado entró en el mundo y sus consecuencias. Es por esto que sufrimos. Es por esto que hoy hay dolor. Es por esto que hay enfermedades. Esta fue nuestra elección. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2, del 4 al 5. En 1 de Juan 3:8 leemos, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y gloria a Dios por Cristo. Gloria a Dios por Cristo. Mientras los discípulos estaban turbados y confundidos, el Señor, con su paciente y tierno amor, al ver su corta visión, los enfoca nuevamente y viene y les da esperanza. En el versículo 20 leemos, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros, les dice el Señor, ahora ustedes tenéis tristeza, estáis tristes, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y en aquel día no me preguntaréis nada, ya no habrá más preguntas. Qué hermosa promesa. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? El Señor está trayendo los ojos de sus discípulos hacia el gozo que les espera. Le está diciendo, miren lo que les espera. En medio de nuestra aflicción, hermanas, en vez de preguntar al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Miremos por fe al gozo que nos espera. Digamos, Señor, gracias por Cristo. Gracias porque Él vino para deshacer las obras de las tinieblas. Gracias porque esta condición de angustia y dolor no es para siempre. Pero mientras, ayúdame a ver tu mano en medio de esta dificultad que no entiendo. Ayúdame a glorificarte. El mismo Señor Jesucristo nos fue un ejemplo de cómo enfrentar la aflicción. Y me encanta este pasaje de Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, y esta es la parte que quiero que noten, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por la fe miremos hacia el gozo puesto delante de nosotras. Por la fe le miraremos a él y al igual que Pedro caminaremos sobre las aguas. Las circunstancias podrán permanecer,
pero no nos hundiremos, pues nuestros ojos estarán en aquel que prometió estar con nosotros siempre. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 14:6. Y también leemos en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nuestro Dios es un Dios soberano. Él es soberano en todo cuanto ocurre en nuestras vidas. Y esto incluye también el sufrimiento. Vemos que Satanás necesitó del permiso de Dios para afligir a Job. También vemos claramente en la Escritura cómo para zarandear a Pedro y a los demás discípulos, él también necesitó permiso de Dios. Todo cuanto aconteció en la vida de José estuvo bajo el control soberano de Dios. Entonces, ninguna cosa que acontezca en tu vida o en la mía escapa a su control. Y entender esto, mis hermanas, cambia totalmente la forma en que nosotras enfocamos el sufrimiento. Nos hacemos entonces una pregunta. ¿Para qué o por qué permite Dios el sufrimiento? El sufrimiento abre nuestras manos a Dios. San Agustín declaró lo siguiente, él dijo, Dios desea darnos algo, pero no puede porque nuestras manos están llenas y no hay espacio para su bendición. El sufrimiento es gracia, pues nos impide olvidar nuestra necesidad de Dios. El sufrimiento aumenta nuestra fe. El sufrimiento es medicina sanadora para nuestra peor enfermedad, que es la arrogancia de creer que no necesitamos a Dios. Cuando todo va bien, creemos que estamos bajo control. El sufrimiento nos acerca a Dios como ninguna otra cosa. El sufrimiento nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar. Leamos juntas Hebreos 13, del 13 al 16. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero ellos anhelaban una mejor, esto es, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mis hermanas, la mujer verdadera es aquella que vive apercibida de la presencia de Dios en cada aspecto y en cada circunstancia de la vida. Su carácter es dirigido y moldeado por el Espíritu de Dios y su palabra. La mujer verdadera, ella puede ver la mano de Dios en medio del sufrimiento que ella está enfrentando. Ella puede tener paz en medio del sufrimiento porque ella confía en las palabras de su Señor y Maestro que dijo, confiad, yo he vencido al mundo. La mujer verdadera sufre, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Ella sabe que aunque ahora ella está afligida, ella será consolada. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. 2 de Corintios 1:5. La mujer verdadera es una mujer normal, común y corriente, tan común y tan corriente como tú y como yo. Ella es débil, ella tiene temores, dudas, pero ella sabe dónde acudir. Ella sabe que caminar en medio del sufrimiento no es tarea fácil,
Por eso se aferra a Cristo, su pastor, y confía plenamente en Él. Crecer en medio del dolor y del sufrimiento es un peregrinaje arduo. Este peregrinaje es ilustrado de una manera de verdad hermosa en una alegoría que se llama Pies de siervas en los lugares altos. Y quiero compartir una cita con ustedes ahora del personaje Temerosa de este libro. Cito: cansada de vivir en el valle del temor, pero a la vez con temor de subir a los lugares altos, Temerosa le pide al pastor acompañantes para su peregrinaje. Pero cuando estos acompañantes aparecen, ella se horroriza. El pastor las presenta. Le dice: he aquí las 2 guías que te prometí. Desde ahora en adelante serán tus compañeras y ayudantes. Miedosa las miró con temor. Sin duda eran altas y parecían muy fuertes, pero eran demasiado silenciosas y misteriosas. ¿Quiénes son ellas?, le preguntó. ¿Por qué no me dicen sus nombres? ¿Es que son mudas? No, ellas no son mudas, dijo el pastor con mucha tranquilidad, sino que hablan un nuevo lenguaje. Es un dialecto que aún no has aprendido. Sin embargo, cuando viajes con ellas, poco a poco lo aprenderás. Son buenas maestras. Esta, le dijo señalando a la primera de las 2 personas que estaban ahí, esta se llama Dolor y la otra es su hermana gemela, Sufrimiento. Pobre Miedosa. Sus mejillas palidecieron y comenzó a temblar de pies a cabeza. Le parecía que se iba a desmayar y tuvo que agarrarse del pastor para no caerse. No puedo ir con ellas, dijo casi sin aliento. No puedo. Ah, mi señor y pastor, ¿por qué me haces esto? ¿Cómo puedo viajar en su compañía? Es más de lo que soy capaz de soportar. ¿No podrías darme a gozo y a paz para que vayan conmigo y así me fortalezcan y animen en el camino difícil? Nunca pensé que me harías esto. Y rompió a llorar. ¿Gozo y paz? ¿Son esas las compañeras que escogerías para ti? Recuerda tu promesa de aceptar las ayudantes que yo te diera, pues creíste que yo escogería las mejores guías para ti. ¿Confiarás todavía en mí? Miedosa se estremeció. La opción parecía terrible. El temor era lo único que ella conocía muy bien, pero dolor y sufrimiento siempre le pareció la cosa más aterradora con la que se podía encontrar. ¿Cómo iba a irse con ellas? Esto era imposible. Entonces ella miró al pastor y de súbito supo que no debía dudar de él. Mirándolo de forma lastimera le dijo: ¿crees que deseo volverme atrás? Ah, pastor, ¿a quién iré? En el mundo no tengo a nadie sino a ti. Ayúdame a seguirte. Aun cuando parezca imposible, ayúdame a confiar en ti. No temas, Miedosa. Solo confía en mí. Te prometo que no serás avergonzada. Ve con dolor y sufrimiento. Y si no les puedes dar una buena acogida ahora, cuando vayas a lugares difíciles en los que no logres valerte por ti misma, pon tus manos en las suyas con confianza y ellas te llevarán exactamente a donde yo quiero que vayas. Fin de la cita. Hermanas, el dolor y el sufrimiento son herramientas poderosas en las manos de Dios para traernos a Él. Humillémonos, pues, ante Él. Primera de Pedro 5, del 6 al 7 nos dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué significa entonces humillarse bajo la poderosa mano de Dios? Humillarse
bajo la poderosa mano de Dios es reconocer que esta gran prueba que me afecta, un hijo que abandona el hogar y la fe, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, el fin de una relación, el abandono de un esposo, una enfermedad, etcétera, no escapa de su control. Es por la fe ver su mano invisible dirigiendo cada aspecto de mi vida para a la postre hacerme bien. Es confiar en Él aun cuando no entiendo ni me gusta la situación que pesa sobre mí. Es hacer silencio ante Dios y esperar en Él. Es confiar que Él cuida de mí y que me sacará de donde estoy cuando fuere tiempo. Es confiar que Él me levantará con honor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Por muchos años, este pasaje me era causa de conflicto y hasta de enojo. Recuerdo verme en situaciones donde yo quería echar mis cargas sobre Él, pero la verdad, leí este pasaje una y otra vez. Sabía que debía hacer esto, pero no sabía cómo hacerlo. Hace un tiempo y en medio de una gran aflicción, Dios comenzó a hablarme de una manera muy especial a través de este mismo pasaje que en otras ocasiones me causaba frustración. 3 palabras llamaron mi atención, que fueron humillados, echando y Él. Ya vimos humillados. Veamos entonces echando. ¿Qué significa echando? Echar mi ansiedad sobre Él no es una acción única de un momento y resuelto para siempre. No, más bien es una acción diaria y continua. Dice echando. Cada día yo debo venir y echar mis cargas y preocupaciones sobre Él. La pregunta es, ¿cómo puedo echar mis cargas sobre Él? ¿De qué manera lo hago? ¿De qué manera práctica? ¿Cómo puedo hacerlo? Aquí está la clave. La clave no está en mis cargas, sino en conocerle a Él, meditar en Él. Jamás podríamos echar nuestras cargas sobre alguien que no conocemos y en quien no confiamos. ¿Quién entonces es este Él en quien yo puedo echar mis cargas? Él es aquel que dijo, sea la luz, y fue, porque su palabra es poderosa, y con Él solo decirlo es hecho. Él es aquel que trajo plagas atroces sobre egipcios y hebreos para mostrar su poder. Él es aquel que en algunas plagas hizo diferencia entre los egipcios y los hebreos para mostrar su cuidado especial sobre su pueblo. Él es aquel que abrió el mar rojo para que su pueblo cruzara a salvo y ahogó a los egipcios. Él es aquel que derribó los muros de Jericó. Y Él es aquel que dio a su unigénito Hijo para que tomando mi lugar, yo hoy pueda ser llamada su hija. Entonces, con confianza puedo echar mis cargas sobre Él, porque Él es bueno, Él es todopoderoso, Él es omnisciente y Él cuida de mí. Cuando conocemos a nuestro Dios, cuando meditamos en Él, en su grandeza, en su poder, entonces su paz que sobrepasa todo entendimiento inundará todo nuestro ser y conoceremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestras preocupaciones y ansiedades dejarán de preocuparnos, no porque hayan desaparecido, sino porque estarán colocadas en las manos correctas, en las manos de aquel que todo lo puede y que tiene cuidado de nosotros. ¿No es esto glorioso? Es glorioso pensar que el creador de todo cuanto existe, el dueño del universo, está dispuesto a tener una relación tan cercana y filial
con todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y en fe. Es glorioso pensar que Él quiere cuidar de mí. Es también muy glorioso pensar que Él me ofrece una vida libre de ansiedad, no porque éstas dejen de existir, sino más bien porque Él las llevará por mí. Es glorioso también pensar que en su cuidado amoroso, Él tornará cada una de mis aflicciones en bien. Es glorioso pensar que Él está usando estas aflicciones para forjar en mí el carácter de su Hijo, Jesucristo. Es glorioso pensar que puedo echar mis ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Ahora quiero compartir con ustedes un ejemplo bíblico. Vamos a ver qué hizo el salmista en un tiempo de mucha aflicción. Y para esto quiero que me acompañen al Salmo 121. Vamos a ver cómo comienza el Salmo 121. El salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y aquí hay algo interesante. No nos dice el salmista exactamente cuál era su problema, pero lo que le estaba pasando definitivamente escapaba de su control. Dice que él alzó sus ojos a los cielos, alzó sus ojos hacia arriba y dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Él no sabía qué hacer. Y él acudió al que está en los cielos. Entonces, ¿cómo se respondió el mismo salmista? Él dijo: mi socorro, versículo 2, viene de Jehová. ¿Y quién es Jehová? Oh, aquel que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él se está hablando a sí mismo y continúa en el versículo 5 diciendo: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma, y Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dense cuenta qué hizo el salmista. Ni siquiera nos menciona qué era lo que le afligía. Y tenía que ser muy grande porque él levantó los ojos al cielo y no sabía qué hacer. Pero él, en vez de ponerse a rumiar en su problema y: Señor, mira esto, tú sabes, yo no sé qué hacer, él comenzó a meditar en su Dios, que era el único que podía socorrerle, en su grandeza, en su poder. Y entonces trajo meditaciones que trajeron paz a su alma. Dice: Él no se dormirá. Él no permitirá que el sol te fatigue de día ni la luna de noche. ¿Dónde entonces encontró el salmista consuelo? ¿Dónde encontró él quietud? ¿Dónde encontró él descanso? En meditar en Dios, en meditar en su grandeza y en meditar en el cuidado tan personal que Dios tiene de cada uno de los suyos. Hace unos años, como familia, nosotros vivimos una prueba muy difícil. Personalmente no recuerdo haber enfrentado nada igual. Estábamos destrozados. No entendíamos por qué esto estaba pasando. Por muchos días me preguntaban: ¿cómo te sientes? Y solamente les podía responder: el Salmo 55 me describe. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad en la que me encontraba. Fueron días, semanas, meses difíciles, pero al igual que Job,
conocimos a Dios como nunca antes en nuestras vidas. Y llegó un momento que al igual que Él, decíamos, de oídas te habíamos oído, pero ahora nuestros ojos te pueden ver. Entendimos de una manera muy especial que cuando sufrimos no es porque Dios se ha alejado de nosotros, sino que más bien Él nos está atrayendo hacia Él de una manera especial. Ahora, conocemos a Dios como nunca antes. Hemos conocido esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de la más grande aflicción. Hemos experimentado su presencia, como la describe Isaías 43, del 1 al 5. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Yo te puse nombre nuevo. Mía eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate. A Etiopía y a Seba he dado por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. ¡Qué promesas dadas por el Dios de Israel! Ahora bien, ¿cómo llegamos a este descanso? Siendo que al principio estábamos derribados. ¿Es que variaron las circunstancias? Sí, estas variaron, pero para peor, lo cual evidenció más claramente a nuestros ojos la presencia de nuestro Dios como poderoso gigante sosteniéndonos en medio de la aflicción. Y el pasaje que Dios usó personalmente conmigo para hacerme seguir adelante fue Primera de Pedro 5, del 6 al 7, que ya hemos leído. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Le dije al Señor, Padre, no entiendo ni me gusta esta dolorosa prueba, pero me humillo ante ti sabiendo que esto no escapa a tu gobierno soberano y que lo has permitido para a la postre hacernos bien. Recuerdo que hubo días en que cuando alguien me preguntaba, ¿cómo estás?, solo podía responder en silencio ante Dios. Cada vez que la situación venía a mi mente, traía mi pensamiento cautivo a Cristo. Le decía de una manera explícita, Señor, pongo esto en tus manos. Esto es echar mis cargas sobre Él. Y no me quedaba rumiando lo mismo una y otra vez. No, lo ponía en las manos del Señor. Y entonces, ¿qué hacía? Yo llenaba mi mente de alabanza, meditando en mi Dios. Yo comenzaba a recitar salmos y porciones de la palabra una y otra vez. Cada vez que me despertaba a medianoche con el pensamiento de la aflicción en mi mente, detenía el pensamiento en ese momento y comenzaba a repetir salmos. Repetí el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo yo, ¿qué soy yo? ¿Qué es el hombre para que tengas de mi memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Repetía también el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Llenaba mi mente de Él y solo de Él.
aquel poderoso gigante que podía hacernos caminar sobre las aguas enfurecidas en las que nos encontrábamos como familia. Y es entonces, en medio de esto, que pudimos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hemos visto entonces que el sufrimiento es común a todos los seres humanos. Nadie escapa de él. Creyentes y no creyentes sufren sus estragos, pero solo los creyentes pueden caminar seguros y confiados, pues ellos saben que esta prueba ha sido permitida por su Creador con el propósito de hacerles bien. ¿Cómo estás enfrentando las pruebas del día a día? ¿Estás llevando tus cargas sola? ¿O las estás depositando en las manos de Cristo, de aquel que dijo: confiad, yo he vencido al mundo? ¿Estás tú sufriendo con esperanza? ¿Puedes tú ver su mano en medio de tu aflicción? ¿Dónde encuentras tu consuelo? ¿Es su palabra tu refugio? ¿Es su palabra tu sostén? En esta vida, como hijas redimidas, como mujeres verdaderas, tenemos que aprender a sufrir bien. Sufrir bien es ver la mano de Dios en medio de nuestro sufrimiento y alcanzar la bendición que Él tiene para nosotras en medio de la aflicción. Hermanas, si no aprendemos a sufrir bien, tampoco sabremos vivir bien y tampoco seremos capaces de glorificar a Dios bien, porque el sufrimiento es parte de la vida. Enfrentemos el sufrimiento con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria y un cada vez más excelente. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pero no mirando nosotras las cosas que no se ven, sino no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras. Vamos a orar. Glorioso Señor, que moras en los cielos, creador del cielo, de la tierra y de todo cuanto existe. Nos postramos en gratitud ante tu presencia, Señor. Qué glorioso es saber que el Dios Todopoderoso, bueno, misericordioso, nos invita a venir a Él en medio de nuestras aflicciones y a confiar en Él. Oh Padre, perdónanos cuando en medio de nuestras aflicciones nos olvidamos de promesas tan ciertas, tan verdaderas que tenemos. Ponemos nuestros ojos en las circunstancias y nos olvidamos que tú caminas a nuestro lado, que tú estás con nosotras, que tú no nos dejas ni nos abandonas. Señor, ayuda a nuestra debilidad y que en medio del sufrimiento sean experiencias únicas para acercarnos a ti como nunca antes. Gracias por Cristo, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por compadecerte de nuestra debilidad y venir en nuestra ayuda y en nuestro socorro. Por tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén, amén, Fanny. Gracias por estas palabras. Y mientras escuchaba, tomaba notas también. Y me encantó cuando mencionaste lo de pies de siervas en los lugares altos. Recuerdo haber leído ese libro siendo jovencita y cuánto me podía identificar con miedosa, sobre todo en esa parte. No nos gusta el dolor, no nos gusta el sufrimiento, pero como tú bien dices, ninguna cosa que nos pase o sea, escapa del control de Dios. Y yo creo que ver el sufrimiento desde esa perspectiva que nos acabas de presentar nos da mucho que pensar, que orar y que venir delante de Dios. Me encanta el Salmo 121 también, creo que en momentos de dificultad es un buen salmo. Y Fanny, como sabes, aquí hemos recibido preguntas con respecto a este tema. Este tema no va a ser uno de los que no pregunten mucho, todo lo contrario, van a preguntar mucho. Y me gustaría tomar este tiempo, Fanny, para que pudiéramos hablar de unas cuantas preguntas con respecto al sufrimiento. Y la primera pregunta que tengo para ti ¿es el sufrimiento la consecuencia de mi pecado? Realmente el sufrimiento en sentido general es consecuencia del pecado. Dios creó un mundo perfecto, pero nosotros escogimos un camino diferente. Y cuando digo nosotros escogimos es porque estábamos representados todos nosotros en Adán y Eva. Escogimos un camino diferente y ahora el dolor, el sufrimiento, las dificultades son parte de nuestras consecuencias. Ahora bien, esto no significa que cada dificultad que enfrentamos en nuestra vida es consecuencia de un pecado particular que hemos cometido. Más bien, son las esas dificultades, aflicciones, son la consecuencia de vivir en un mundo caído. Con mucha frecuencia, y yo diría que gran parte de las aflicciones que vienen el día a día en la vida del creyente, no necesariamente son la consecuencia de un pecado directo. Podría ser en ocasiones, pero gran parte de las cosas que nos pasan son, como te dije hace un momento, consecuencias de vivir en este mundo caído. Y tenemos ejemplos bíblicos en la Biblia que podemos ver con claridad esto. Tenemos el ejemplo de José, por ejemplo. José sufrió y por años. O sea, a veces nosotros tenemos un sufrimiento de 2 días y nos estamos volviendo locos. José, sufrimientos fuertes, cárceles, amenaza, su vida corrió peligro de muerte, etc. Y no fue consecuencia de un pecado, fue parte del plan soberano de Dios para la postre, hacerle bien a su pueblo. Tenemos también el ejemplo de Job, del cual no tenemos que dar muchas explicaciones. Y el sufrimiento de Job no fue causa de un pecado personal de él, sino consecuencia de vivir en un mundo caído. Pero tenemos un ejemplo que es todavía muchísimo más poderoso que el ejemplo de Job. Y es el ejemplo de Cristo. Dice la palabra que él fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿Qué hizo Cristo en este mundo? Sufrir. Y él era el perfecto, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y enfrentó el sufrimiento y las dificultades de este mundo caído día a día. Entonces, el sufrimiento no siempre es una consecuencia de un pecado específico que nosotros hemos cometido, aunque podría ser. Amén, amén. Y bueno, Fanny, te tengo la próxima pregunta. La próxima pregunta dice, ¿por qué Dios permite que los creyentes sufran muchas veces más que los inconversos? Eso está bien, bien fuerte. Sí. La verdad es que los creyentes y los no creyentes sufrimos. Todos sufrimos, pero uno tiene también la tendencia a creer cuando uno está sufriendo que los otros no sufren y sobre todo los inconversos, no, ellos no sufren como sufrimos nosotros y a Asaf le pasó. Dijo, tuvo envidia de los impíos, mira, a ellos todo le va bien, no es verdad que a ellos todo le va bien, pero uno tiende a maximizar el bienestar del otro y mi sufrimiento cuando estoy en medio del sufrimiento, pero eso no elimina la realidad de que con frecuencia nosotros los cristianos enfrentamos vicisitudes y cosas que los no creyentes no tienen que luchar con eso. Pero para responderte esa pregunta, yo prefiero que sea
Cristo mismo que nos responde. Yo voy a compartir contigo Juan 15 con todas ustedes, del 18 al 20. Yo quiero que escuchemos lo que el Señor Jesucristo dijo. Yo creo que su respuesta no necesita ninguna explicación de parte nuestra. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si ustedes pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y unos años después, el apóstol Juan, cuando escribió Primera de Juan, recordó esta lección que el Señor Jesucristo les dio muy claro. Y oigan lo que escribió en Primera de Juan 3:13. Él dijo, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea que el mundo nos aborrece porque no somos del mundo. Y eso es una aflicción añadida que tenemos por causa de Cristo. Pero qué privilegio. Qué privilegio participar de los sufrimientos de Cristo. Amén, amén. Fanny, y aunque sabemos que esta próxima pregunta, pues tú hablaste un poquito, pero no deja de ser importante que la podamos reforzar la respuesta, y es ¿por qué, como cristiano, cuál debe ser mi actitud ante el sufrimiento? O sea, ya que sabemos que vamos a sufrir, entonces, ok, ¿cómo yo, como creyente, entonces debe ser esa actitud hacia el sufrimiento? Mira, lo primero que debemos hacer es correr a Cristo. Correr a Cristo y aferrarnos a sus promesas. Como compartíamos hace un momento, en el mundo, Él nos dijo, Cristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Pero confiad en qué? O sea, no es como tengan confianza, no, confiad. Yo he vencido al mundo. Y también nos dice en Mateo 28, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, qué promesa. Él nos dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También debemos recordar lo que el Señor nos advirtió cuando nos habló del sufrimiento. Él nos dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Entonces es irnos a esas promesas de confianza en Él, de recordar que Él está conmigo en medio del sufrimiento. Y personalmente para mí, memorizar y repetir en mi mente una y otra vez Isaías 43, y yo lo personalizo. Yo digo, Fanny, cuando estés pasando por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, estoy contigo, Fanny. Yo soy tu Salvador. Yo he dado mucho por tu rescate. Yo personalizo, yo leo los versículos y pongo mi nombre y me apropio de esas promesas del Señor. Además, otra actitud con la que tenemos que venir ante el sufrimiento es recordando que todo este sufrimiento es aquí y ahora, que esto es temporal, que este mundo no es nuestro hogar, que vamos camino hacia nuestro hogar celestial, que es nuestro verdadero hogar. Entonces, los sufrimientos solamente son un recordatorio de que este mundo en el que estamos no es nuestro hogar. Es con esa actitud que debemos enfocar el sufrimiento, viendo su mano todo el tiempo, forjando en nosotros el carácter de Cristo para glorificarse a través de nuestras vidas. Entonces, como te das cuenta, es quitar los ojos de mi aflicción y traerlos a Él, a aquel que me dijo, confiad, yo he vencido al mundo, aquel que me dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, aquel que me dijo, cuando estés en medio del fuego, yo estaré contigo. La clave está en poner los ojos en Él, meditar en Él y confiar en Él. Amén, amén, amén. Excelente. Y Fanny, esta otra pregunta que también, digamos, tiene que ver con el sufrimiento, dice, ¿por qué
qué a veces se hace tan difícil someterse a la soberana voluntad de Dios sobre el sufrimiento en nuestras vidas? Yo pienso que eso siempre va a ser difícil. Mientras estemos en esta carne, eso va a ser una dificultad. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es una interrupción a mis planes y a mis deseos. Entonces, todo lo que interrumpa mis planes y mis deseos, yo voy a encontrar una lucha y una resistencia en mí. Pero es ahí donde los ojos de la fe deben ser ejercitados. Dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Yo decido confiar en Dios, creerle a Él y poner mi confianza en Él, en medio de la situación en que me encuentro, aunque cada fibra de mi ser quiere que sea otra cosa. Pero es un asunto de fe. Pero la resistencia, es bueno que todos ustedes entiendan que la resistencia la tenemos todos. Pero las batallas del creyente se dan aquí en la mente, contra esos pensamientos que vienen a debilitarnos. Entonces yo cojo esos pensamientos cautivos, los traigo a Cristo y me lleno de Él, como dijimos ahorita, meditando en Él y en su grandeza. Pero la resistencia, mientras estemos en este cuerpo de muerte, va a estar ahí siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Fanny, dice esta otra pregunta que nos llega. ¿Cómo podemos enfocar correctamente a personas inconversas que a veces culpan a Dios de su situación? Aquí ahora cambiamos un poquito el enfoque. Uh-huh. Mira, cuando me veo en situaciones como esa, de estar con una persona inconversa que está en medio de una gran tragedia, de un gran sufrimiento y que está cuestionando a Dios, lo que yo le digo a esa persona es exactamente lo que le diría a un creyente y lo que me digo a mí misma cuando estoy en medio de una gran aflicción y digo, Señor, ¿por qué? No entiendo lo que está pasando. Cuando es un inconverso el que está en esa situación, es el momento ideal para traerlos a Cristo. Es decirle en ese momento, tú ves esta gran tragedia que te está pasando, esta cosa tan difícil y tan horrorosa. Esa es la consecuencia del pecado. Por eso fue que tuvo que venir Cristo. El pecado ha dañado todo en este mundo. Mira cómo estás sufriendo. Mira cómo en la condición en que te encuentras. Ahora puedes tener la oportunidad de experimentar y ver de una manera distinta. ¿Por qué razón fue que tuvo que venir Cristo? ¿Por qué Dios mismo tuvo que hacerse hombre? Para rescatarnos de esta maldición de este mundo. Todo eso, cuando está pasando, cuando estás enfrentando, es consecuencia de este mundo caído. Ven a Cristo. Ven a Cristo y refúgiate en Él. Él vino, dice en Gálatas 1:4, que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En otras palabras, si estás en una gran aflicción, ven a Cristo. Ven a Cristo. Él vino para librarte de este presente siglo malo. Amén, amén. Y Fanny, bueno, la última pregunta dice, ¿por qué en muchas iglesias no se comparte los unos con los otros nuestros sufrimientos? Mira, Yamel, yo pienso que en sentido general, y te puedo decir que en una etapa de mi vida puedo incluirme en ese grupo de personas que escondían su sufrimiento, porque a veces uno piensa que eso es parte de ser cristiano. Como cristiana, yo no puedo reflejar debilidad, yo no puedo hacer ver que estoy sufriendo, porque entonces eso va a parecer que yo no tengo fe. No, no es así. Nosotros somos vasijas quebradas. Y en la medida en que yo estoy dispuesta a abrir mi corazón y compartir mi sufrimiento, en esa medida el poder de Dios va a poder fortalecerme y su luz brillar a través de mí en medio del sufrimiento, cuando los demás, al ver mi debilidad y a la misma vez cómo Dios me está fortaleciendo en medio de ella, van a dar gloria a Dios. Pero tenemos que recordar siempre, aún en medio de la aflicción, que el protagonista en nuestras vidas es Él. No yo quedar bien, yo lucir bien, yo parecer que todo lo tengo bajo control. Eso no es verdad.
yo no tengo todo bajo control. Yo soy un desastre sin Cristo. Yo tengo que venir a Él todos los días, Señor. No me sueltes, no me sueltes. Y vivir mi vida delante de Él y delante del mundo con honestidad. Porque eso es lo que va a dar gloria a Dios. Es la obra de Dios en mi vida la que trae gloria a su nombre, no mi propia fortaleza. Qué persona tan fuerte, ella siempre está bien en victoria. No, no. Y no damos gloria a Dios cuando queremos proyectar esa imagen de perfección, porque la verdad es que no lo somos, no lo somos. En ese sentido, de verdad, quiero animarlas. No tengan temor de abrir sus corazones. No tengan temor de cuando están en el piso, venir donde otra hermana y decirle, por favor, ora conmigo. Es más, tenemos el ejemplo de Cristo. Cristo, cuando se vio próximo a la muerte, ¿qué hizo? Se hizo acompañar de sus más íntimos y dijo, estoy triste hasta la muerte. Cristo mismo, Dios. Él no tuvo temor de decirle, oren conmigo. ¿Por qué entonces nosotras habremos de tener temor de abrir nuestro corazón y dejar ver nuestro dolor, nuestra necesidad, nuestro sufrimiento y nuestra debilidad? No tenemos por qué hacerlo. Amén, amén. Fanny, ay, se me cae esto. Fanny, gracias de verdad. Como te dije, me encanta siempre compartir contigo y esta vez no fue la excepción. Yo sé que todos los que están aquí conectados han sido grandemente bendecidos por lo que has compartido. Y como tú acabas de decir, gracias también, Fanny, por abrir tu corazón y compartir de lo que Dios te ha enseñado a través del sufrimiento. Y a ustedes, mis queridos hermanos que están conectados con nosotros también, gracias. Sigan en sintonía con nosotros en su conferencia Propósito, poniendo los ojos en la eternidad. También queremos invitarles a que sigan a Radio Eternidad en las diferentes plataformas de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube, en nuestra página también, para que puedan poder seguir todo lo que es la programación que tiene Radio Eternidad. Y queremos también invitarles a que sigan conectados con nosotros. Todavía no hemos terminado. Tenemos otra plenaria más que continúa, que nos va a estar acompañando el pastor Sugel Michelén. Así que muchísimas gracias a ustedes. Fanny, gracias también a ti. Te mando un abrazo grande, esperando volver a verte y que podamos compartir. Así que bendiciones a todos ustedes y hasta luego, Fanny. Bye, Amel.